Carolina Barreto, soy directora de Sistemas de Gestión de Correcol y hoy vengo a hablarles del Sistema de Atención al Consumidor Financiero, que es uno de los sistemas de administración exigidos por la Superintendencia Financiera y el cual vela por el respeto de la relación con los clientes, los servicios que ofrecemos y con el resto de partes interesadas con los cuales nosotros tenemos alguna relación contractual. Para esta charla que vamos a tener en este tiempo de este video, vamos a abarcar estos 6 puntos primordiales que tienen que ver con el sistema de atención al consumidor financiero. El primero de ellos tiene que ver con el marco legal, el marco regulatorio que regula, que vigila que la relación con los consumidores financieros se halle dentro de las prácticas legales y transparentes del sector intermediador de seguros. Luego veremos la estructura del sistema de consumidor financiero, cómo está conceptualizado desde la normativa, desde la ley 1328, que es nuestra ley magna y marco en cuanto al tema de atención al consumidor financiero. Posteriormente veremos las etapas y los elementos del sistema de atención al consumidor financiero, que son todos aquellos pasos que requiere una compañía supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia para implementar el sistema. Posteriormente hablaremos del defensor del consumidor financiero, que es una persona importante, una figura muy importante dentro de las organizaciones vigiladas. Seguido hablaremos del programa de educación financiera que deben implementar todas las organizaciones supervisadas y cómo ésta se lleva a cabo de acuerdo a los lineamientos del sistema de atención al consumidor financiero. Y por último veremos cuáles son esas sanciones por incumplimiento frente al sistema y cuáles son las posibles multas que podríamos tener en caso de que no cumplamos con la ley. Para poder hacer una acotación, porque hablar del sistema de atención al consumidor financiero es muy extenso, nos referiremos con la sigla SAC. Cuando hablemos del sistema, nos referiremos a la sigla SAC para que nos quede muchísimo más sencillo entender toda la dinámica de la charla. Entonces hablemos del marco regulatorio. Hay dos reglas muy importantes, dos reglamentos muy importantes que tienen que ver o que marcan la pauta en el SAC como tal. La primera es la ley 1328 del año 2009, que precisamente dictamina cuáles son la protección, o más bien dicta los lineamientos que protegen al consumidor financiero, qué es lo que se debe definir, cómo se debe pactar las relaciones con estos clientes, cuáles son los términos éticos y legales que se deben seguir en una relación contractual. Tenemos la circular 015, que habla del sistema del consumidor financiero. Ya habla directamente del sistema de administración de riesgo como tal y es una circular emitida por la Superfinanciera en donde nos dicta qué debemos tener, si las etapas, los elementos y todos estos aspectos importantes para tener en cuenta. Y por último hablaremos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, particularmente la Ley 795 del año 2003, en donde precisamente se dictaminan todos los parámetros específicos con relación a los productos y a la intermediación que tenemos con nuestros consumidores financieros. Aquí hay algo muy importante, pueden haber otras leyes que le competan a otras superintendencias, como en este caso de Industria de Comercio, o las supersociedades que también puedan incluir, o algo así como la relación contractual que tenemos con los clientes, pero en sí, de las organizaciones supervisadas por la Superfinanciera, son estas tres normas las que nos rigen como tal. Entonces, teniendo en cuenta que es un marco regulatorio y que el marco regulatorio es muy amplio, pero no podemos abarcar todo en esta charla, tenemos que empezar a entender qué es el SAC. El SAC, ¿qué viene siendo? O más bien de acuerdo a la ley 1328, ¿qué viene siendo? Es un régimen especial que protege los derechos de los consumidores. Y como protege los derechos de los consumidores, tienen herramientas y elementos muy importantes que ayudan a que los consumidores puedan manifestarse en una práctica abusiva o algo que no les parezca o en un incumplimiento particular del servicio otorgado. Entonces, ¿qué nos dice esta ley frente al SAC? Primero que todo, que tenemos que tener una relación de respeto y de atención directamente con el cliente, que nosotros, para el caso de las entidades supervisadas, nuestros clientes son los consumidores financieros y no necesariamente tiene que ser aquel que tenga un producto con nosotros, sino que puede ser cualquier parte interesada que requiere información de la organización. Luego también permite esta ley fortalecer los procedimientos para la atención de quejas
de peticiones, recursos y sugerencias, y también para cómo generar retroalimentaciones de manera positiva a la organización. Entonces afianza muchísimo estas relaciones de retroalimentación. Y por último también ayuda o potencia la educación financiera hacia las partes interesadas. Es decir, en el caso particular nuestro, que intermediamos pólizas de seguros, pues debemos enseñarle al cliente o debemos comunicarle al cliente de manera transparente y clara cómo se debe usar ese producto, para qué le sirve, cuál es su alcance, y que toda esa información sea clara y concisa antes de tomar cualquier decisión en precisamente la suscripción de una póliza de seguros. Como hablamos de consumidores financieros y de SAC, pues tenemos que decir quiénes son los consumidores financieros. Bueno, los consumidores financieros son los clientes, que son las personas que estrechamente tienen un producto o tienen una relación contractual que precisamente tenga un producto financiero, y este se tiene precisamente con la entidad que es vigilada. Cuando hablamos de los usuarios, puede ser cualquier persona que busque información nuestra. Por ejemplo, la persona que entra a nuestra página web y busca información de Correcol es una persona, es un usuario como tal. No necesariamente tiene que tener un producto con nosotros. Es aquel que requiere una información particular. Y los clientes potenciales pues tienen que ver con estas personas que están en un trance, digamos, de captación, de fidelización, pero que tiene que ser antes de suscribir cualquier producto financiero con la entidad supervisada. Es lo que le llamamos los clientes potenciales. Estos, digamos, consumidores o este tipo de consumidor financiero es muy importante, y uno de los puntos claves de los cuales trata el sistema de atención al consumidor financiero es precisamente la información. Aquí el punto es bastante, digamos, particular, y hay que tener bastante cuidado con este tipo de situaciones en lo particular. ¿Cuáles son los derechos de este consumidor financiero? Bueno, primero que todo, hay que recibir productos con estándares de seguridad, de calidad, mejor dicho, que lo que nosotros prometamos sea realmente lo que nosotros estemos cumpliendo, que nosotros no tengamos que ofrecer más de lo que podemos, ni menos de lo que nosotros debemos como mínimo básico legal ofrecer. Entonces, algo muy importante, y es que uno de los derechos del consumidor es que se le respeten esa clase digamos, de particularidades dentro de la captación del servicio o del producto. Importante, y es que el consumidor financiero siempre debe tener información, digamos, disponible, que siempre sepa cuáles son nuestros canales de comunicación, que siempre sepa dónde encontrarnos, cómo podemos validar toda la información que tenemos. El cliente siempre debe saber cuáles son los canales de comunicación para la compañía, y la compañía siempre debe ofrecer unos canales de comunicación claros, concisos, que tengan alta cobertura. Recibir los productos, digamos, y los servicios de manera diligente y oportuna. Que si hay alguna demora justificada, esta pueda ser solventada o pueda ser justificada ante el cliente. Que no necesariamente nos demoremos o tomemos un tiempo sin tener en cuenta las necesidades reales del cliente. Y obviamente también nos permite, el SAC nos permite más bien ayudarnos a escoger bien y saber que cuando se intermedia en este caso una póliza, sepamos cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, y cómo precisamente dentro de esa intermediación podamos dar al lugar y podamos informarle al consumidor financiero cuáles son sus deberes y sus derechos frente al uso de ese producto financiero. Pero cuando hablamos también, pues potencialmente de otros derechos, hablamos también de que el consumidor financiero tiene derecho a presentar sus peticiones, quejas y recursos, y no debe tener ninguna restricción al respecto. Puede usar muchísimos canales, pues particularmente el primero debería ser el propio nuestro, el de la compañía, y así pues digamos que la misma norma le va diciendo a uno cuál es el conducto regular en caso de que no se cumpla o no se supla en una primera instancia esa necesidad. Que siempre obtenga respuestas oportunas frente a una solicitud. Y cuando hablamos oportunas es en los tiempos que nos hemos fijado con nuestros clientes. Que él sepa siempre, en lo particular, cuándo debe recibir su información y en qué estado la está recibiendo. Mantener informado. Y también hay otro aspecto muy importante, y es verificar el cumplimiento de las entidades frente a las disposiciones de los productos y servicios que ofrecen, ¿sí? Si
nosotros le hemos prometido al cliente una cobertura o le hemos prometido entregarle un documento en un tiempo especificado, que esos deberes que tenemos nosotros como compañía, pues obviamente puedan ser verificados y hacerlos cumplir de acuerdo a la normativa legal vigente. Y como último, pues obviamente todas aquellas disposiciones que la superintendencia vaya generando de acuerdo a la actualización de sus circulares, específicamente en cuanto a SAC se refiere. Pero como todo no son solamente derechos, pues también hay unos deberes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deber del consumidor financiero? Mire que el consumidor financiero también tiene deberes. Primero que todo, informarse antes de suscribir un producto con nosotros, un producto financiero, informarse qué es lo que necesita, cómo lo necesita, qué es lo que quiere, cuál es el alcance. Entre más la información sea clara, concisa, para la entidad supervisada va a ser mucho más fácil prestar su servicio. Entonces, de la mano está que el consumidor financiero siempre sepa qué es lo que quiere solicitar. Sabemos que muchos de nuestros consumidores financieros no tienen esa práctica, digamos, sana para poder generar una adecuada relación de atención al consumidor financiero, pero nosotros tenemos que velar porque ellos siempre estén informados antes de suscribir cualquier producto financiero. Manifestar sus dudas y sus inquietudes, y para eso nosotros debemos proveer de canales en donde ellos puedan manifestar esa serie de inquietudes. Particularmente en Correcol tenemos un medio, digamos, masivo en el cual nosotros podemos, digamos, captar todas esas sugerencias de los consumidores financieros. Uno es por intermedio de nuestra página www.correcol.com. Ahí digamos, hay un menú donde dice contáctenos, y en esa parte de contáctenos muchos de nuestros consumidores financieros nos han escrito, ya sea para quejarse, ya sea para felicitarnos, o ya sea también para solicitar productos y servicios. Y también hay otro punto importantísimo, y es nuestro correo electrónico, en donde podemos recibir cualquier clase de petición, queja o recurso, que es servicioalcliente@correcol.com. Es muy importante que los clientes siempre tengan, que nuestros consumidores financieros siempre sepan a dónde se deben dirigir. Y algo muy importante es que las compañías supervisadas también imparten algunas acciones y algunas actividades relacionadas con los productos que tienen. Entonces, el cliente está en la obligación de informarse y acatar aquellas disposiciones que son particularmente, digamos, características del servicio. Por ejemplo, si tenemos una póliza de hogar, entonces esta póliza de hogar tiene precisamente unas garantías que cumplir. Por ejemplo, el cliente está en la obligación de constatar si esas garantías para esa determinada póliza se cumplen. Es una obligación del consumidor financiero, y más cuando tienen un peso legal muy importante dentro del contexto de un siniestro, por ejemplo. Entonces, es importante que el cliente siempre tenga eso muy en claro como un deber como consumidor financiero. Otros deberes es precisamente revisar los términos en los cuales se pacta el servicio. A veces la letra menuda no la leemos, y en la letra menuda hay muchísimos aspectos claves que hay que tener en cuenta con el servicio que hemos estado intermediando. Entonces, es un deber que el cliente siempre se le haga conocer, o más bien que el cliente siempre lea o se informe sobre ese tipo de situaciones. Mantener actualizada la información personal. Nosotros no podemos adivinar si el consumidor se trasteó, si se cambió de casa, si cambió de teléfono. Por eso es una obligación particular de nuestro consumidor financiero que precisamente mantenga su información actualizada. Y también algo muy importante es que se debe informar siempre de las disposiciones finales para poder canalizar sus peticiones, quejas y recursos. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta en la parte del marco legal. Ya pasando a la estructura del consumidor financiero, quiero enfocarme muchísimo a cómo está planteado el SAC. El SAC, que es la circular 015, como se las estábamos comentando al inicio de esta charla, tiene unas consideraciones generales que particularmente van muy de la mano con especialmente digamos, el lineamiento bajo el cual se basa el SAC. Luego sigue un ámbito de aplicación. Sabemos que el SAC le aplica a todas las entidades vigiladas digamos, de la Superintendencia Financiera, y eso hace precisamente que sepamos hacia dónde opera este requerimiento legal.
Posteriormente también nosotros tenemos definidas dentro de la circular cualquier clase, digamos, de prácticas abusivas. También tenemos definidas los términos utilizados en el SAC, y también se habla de cuál es el protocolo que hay que seguir para una indebida atención al consumidor financiero. Luego, cuál es el alcance del consumidor financiero, que esta ley cómo le da, digamos, las herramientas necesarias para poder mediar ante un evento en donde se vean vulnerados sus derechos. También hay una parte importante que son los elementos que componen el SAC, que ya los veremos más adelante, y posteriormente veremos cuáles son las etapas de implementación del SAC dentro de la entidad vigilada. Esta es la estructura del sistema del consumidor financiero, que es muy, digamos, sencilla de ver, pero que obliga precisamente a las entidades supervisadas a gestionar adecuadamente todo lo relacionado con sus productos y servicios. Hablemos de las etapas y de los elementos del SAC. Ya lo habíamos visto en algún momento cuando vimos ARLAFT, o cuando ustedes han visto SARO, riesgo operacional, pues también cómo se ha venido identificando y cómo se ha venido manejando las etapas del SAC. En primera instancia tenemos una etapa de la identificación. Identificamos nosotros situaciones particulares o hechos particulares que puedan afectar la debida atención al consumidor financiero. Entonces, primero que hacemos es identificar esos problemas potenciales que pueden precisamente estar generando un problema o una situación de desinformación frente al consumidor financiero. Luego de eso, lo que hacemos es valorar esas situaciones. Es algo muy similar como valorar el riesgo frente al cual nos podemos ver abocados en caso de que no atendamos adecuadamente ese consumidor financiero. Posteriormente hacemos un control, y el control que viene siendo en el SAC es establecer medidas. Nosotros como entidad supervisada debemos establecer medidas que propendan o que por lo menos vayan afectando de manera positiva a la mejora de la relación con nuestros consumidores financieros. Parte desde políticas, manuales, procedimientos, actividades, acciones que vayan precisamente frente a esa necesidad. Y por último tenemos la etapa del monitoreo, que como su nombre lo dice, me permite verificar el avance, monitorear, estar pendiente de cómo esos planes de acción que yo he generado en los controles, pues si se están llevando a cabo y si sirven precisamente para mitigar de alguna otra manera esas situaciones de riesgo que podemos encontrar frente o en la relación que tenemos con el consumidor financiero. Ya vimos las etapas, ahora los elementos. ¿Qué compone un sistema de atención al consumidor financiero? Primero que todo, pues lo comprende unas políticas que son las directrices de cómo debemos llevar el sistema de atención al consumidor financiero. Posteriormente nosotros establecemos unos procedimientos que van desde cómo atender al consumidor financiero hasta cómo atender sus quejas. En el caso de Correcol tenemos de los dos procedimientos que les acabo de mencionar. También es importante indicar en esos procedimientos cuál es la manera frente a la cual un consumidor financiero puede consultar otros entes de control. Caso Defensor del Consumidor Financiero, caso Superintendencia Financiera. Esa información por lo menos nosotros la tenemos consignada en nuestra página web, ahí ustedes la pueden encontrar. También la documentación, es decir, cómo debemos conservar los documentos que precisamente me consten o me hagan constatar las actividades que yo he realizado en el SAC. Y cuando yo hablo de las actividades, es las capacitaciones en educación financiera, toda esta clase, digamos, de dinámicas que tenemos de sensibilización, las quejas que llegan obviamente a nuestros buzones de correo, que llegan por el módulo de contactos de la página, y así sucesivamente pues se van mediando muchísimos aspectos ahí. Debe contar con una estructura organizacional. ¿Eso qué quiere decir? Que en la organización debe haber una persona o un equipo o un área que se ocupe precisamente de llevar a cabo el SAC, ¿sí? Sin importar el tamaño, siempre debe haber alguien definido para manejar y para administrar el sistema de atención al consumidor financiero. En el caso de Correcol, pues el área de sistemas de gestión es el encargado de vigilar porque el SAC se cumpla. Luego también hablamos de la infraestructura, y cuando hablamos de la infraestructura no solamente nos referimos a lo tecnológico o a lo telefónico, nos referimos también a lo físico. Acuérdense que también
el cliente, o más bien el consumidor financiero, asiste a nuestras entidades. Entonces debemos tener unas áreas, debemos tener una infraestructura que cubra las necesidades particulares de la atención del consumidor financiero. También hay un modelo importante, y es la educación financiera que debemos hacer para con nuestros grupos de interés. Y no es enseñarles a gastar dinero o enseñarles cómo gastar dinero, no. Es decirles, por ejemplo, en el caso nuestro, para que debe usar una póliza, cómo la debe usar, cómo le puede sacar el mejor provecho, ¿cierto? Porque al fin y al cabo la póliza pues, es un arma fundamental para administrar nuestros riesgos. Entonces es enseñarle a ese cliente para qué sirve, qué es un amparo, qué es una comisión o qué es una prima, por lo menos, que es todo este tipo de situaciones que a veces se enfrenta uno en esta, digamos, en esta dinámica, y a veces no se comprende de manera, digamos, fácil. Y por último, pues tenemos las políticas, o más bien los documentos que tienen que ver con la información del consumidor, la información que le debemos entregar al consumidor financiero. Cómo deben ir sus cartas, las cartas deben cumplir con ciertos parámetros. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos comunicaciones para todos los clientes, estas comunicaciones deben cumplir con un parámetro específico dado por la superfinanciera. Si ustedes se dan cuenta, en todas las páginas de las entidades supervisadas tenemos el logo de la superintendencia a un costado, por ejemplo. Eso es como amparando o como informándole al cliente que también hay un tercero que está siempre verificando que las prácticas en cuanto a consumidor financiero se lleven a cabo. Muy bien. La estructura organizacional, que la tenemos particularmente acá en Correcol, pues la tenemos encabezada en la Junta Directiva. La Junta Directiva que va muy de la mano precisamente con todas las políticas que nosotros estamos generando o que nosotros estamos emitiendo. Ellos son los encargados también de hacer cumplir todas las políticas, de hacer cumplir todos los procesos, y de alguna otra manera nos ayudan muchísimo a hallar el camino particular frente al consumidor financiero. El representante legal o también nuestro gerente general, que en este caso pues también fungen de las dos maneras, también nos ayuda precisamente a hacer cumplir este sistema. El defensor del consumidor financiero, que nosotros lo tenemos acá, ahora les voy a dar los datos de él para que ustedes pues los tengan presentes, pero siempre ustedes van a encontrar esa información en nuestra página web. También el departamento de sistemas de gestión, que somos los que nos encargamos de administrar el SAC, y por último todo lo que tiene que ver con control interno. Recuerden que el control interno es una figura que regula todos los sistemas de administración, incluyendo el SAC. Muy bien. Ya teniendo en cuenta las etapas, los elementos y cuál es la estructura organizacional del SAC, pues vamos a hablar del cuarto punto, que es el defensor del consumidor financiero. Entonces, cuando hablamos del defensor del consumidor financiero, ¿cierto? Que es una persona, es un tercero, ¿cierto? No es nadie de la compañía, no es alguien que esté vinculado a una nómina, que esté vinculado a digamos, a una relación contractual o de contrato con nosotros, ¿cierto? Este defensor del consumidor financiero se encarga de atender los requerimientos del consumidor financiero, también de resolverle o de ayudarle a generarle una solución a su problema de manera gratuita. El defensor no puede cobrarle al consumidor financiero absolutamente nada. Estos gastos son trasladados por otro lado, pero el cliente, o más bien el consumidor financiero, no percibe ningún tipo de dinero ahí, todo es gratis en ese sentido. Tiene que actuar como un ente conciliador, ¿cierto?, entre la entidad vigilada y el consumidor financiero, ¿sí? Es como un mediador específicamente. Es un vocero de los consumidores financieros ante la entidad, digamos, supervisada, le da recomendaciones a la entidad supervisada precisamente para mejorar las relaciones de prestación de servicio, y también le ayuda a proponer o ayuda proponiéndole a las entidades de vigilancia y control mejoras precisamente en cuanto a la protección de los consumidores como tal. Entonces, este es un punto muy importante que queríamos tocar en esta charla, y particularmente aquí están los datos del defensor del consumidor financiero. Pues digamos que nuestro defensor se llama, o es el señor José Guillermo Peña, abogados que precisamente hacen parte de esta firma llamada PG Abogados, que son nuestros, digamos, defensores, y ellos precisamente son los que
regulan esas relaciones y cumplen con todas estas funciones que hemos acabado nosotros de indicar. Ahí tenemos inclusive los números telefónicos, el correo, tenemos las horas, porque esto es importante y porque también nos obliga a informarle a los consumidores financieros cuál es, digamos, la disponibilidad de este defensor. Muy bien. Teniendo en cuenta ya que hemos hablado del defensor y que hemos hablado de muchísimas cosas también, pues vamos a hablar de educación financiera. Entonces, ¿qué es educación financiera? La educación financiera es un programa y ese programa precisamente va muy enfocado a educar al consumidor financiero, a educarlo frente precisamente al uso de los productos financieros, hacer campañas de divulgación, hacer campañas de conciencia, hacerle entender a nuestro cliente como tal o a nuestro consumidor por qué suscribe una póliza, cómo la debe usar, qué debe hacer con ella. Todas este tipo de cosas son muy importantes en un programa de educación financiera. Nosotros nos hemos apalancado en el programa de educación financiera y ustedes lo pueden ver en la página web. Nosotros nos hemos apalancado con Fasecolda. Aunque Fasecolda es una entidad que agremia compañías de seguros, ellos han sido muy abiertos siempre a los corredores y nosotros hemos participado de varias actividades con ellos, no solamente en términos de educación financiera, sino en oficialías de cumplimiento y en otras cosas. Ellos tienen un programa muy bonito, muy interesante y muy didáctico que se llama Viva Seguro. Es una serie de videos, de folletos, de cartillas, en donde nos enseñan todo lo relacionado con el sector asegurador. Y hay algo muy interesante y es que nosotros podemos usar esa información y pues obviamente replicarla de una manera obviamente pues controlada frente a cómo debemos nosotros gestionarle adecuadamente los deberes y los derechos al consumidor financiero. Particularmente yo los invito a que la vean porque es muy interesante y porque a partir de eso, para alguien que no sepa mucho de seguros o no sepa nada, pues comenzar por aquí es una muy buena opción. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no reemplaza las capacitaciones, esto no reemplaza las charlas que hagamos nosotros acá en la organización para inducir o para reinducir al personal. Esto es complementario, pero no deja de ser una muy buena oportunidad precisamente para llegar al punto de la educación financiera. Muy bien, y ahora hablemos, hablemos de lo último, que son de las sanciones. Es lo menos bonito, pero es lo más real. Y estas son las, sanciones que puede verse, a las que se puede haber abocada precisamente una organización cuando no cumple con el SAC como tal. Hay una sanción que va muy enfocada al defensor de consumidor financiero. Y es que si el defensor del consumidor financiero no cumple sus determinados, actividades, ni cumple con sus funciones, pues él también puede ser también castigado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y esto es algo muy importante, digamos que los montos no están suscritos idealmente porque eso va de acuerdo a las faltas, pero eso va de acuerdo al desempeño y a sus funciones para con la entidad supervisada. Otra sanción también importante tiene que ver precisamente a aquellos funcionarios que no intervengan en el sistema de atención al consumidor financiero. Muchas de estas sanciones o de estos incumplimientos la misma compañía las define, nosotros como compañía las definimos, porque pueden ser faltas graves o faltas leves de acuerdo al reglamento interno del trabajo, pero esto lo define de todas maneras la compañía. Lo que sí se debe tener en cuenta es que la circular sí le solicita a la entidad vigilada que haga un compendio de sanciones en caso de que sus colaboradores no participen o no colaboren con el SAC. También tenemos por último pues las sanciones particularmente en las cuales se pueda abocar una compañía o sus colaboradores. Y es que precisamente cuando la Junta Directiva, que finalmente cada año ve el informe final del SAC con todas estas componentes que les acabo de mencionar, pues la Junta Directiva también puede emitir ciertas restricciones o ciertas, sanciones a la entidad precisamente por no procesar adecuadamente el sistema de atención al consumidor financiero. También nos corresponde a nosotros como líderes operar y infundir en nuestros equipos de trabajo la adecuada utilización del SAC. No es un pecado que la gente no se queje, debe quejarse y sabemos que se queja, pero no debe darnos miedo precisamente decir que un cliente se queja. Eso para nosotros es mejora y a nosotros nos sirve muchísimo porque eso es retroalimentación, que eso hace parte precisamente de las exigencias
que hace el SAC particularmente. Y por último, pues también tenemos que ver, en casos concretos y particulares, cómo la compañía también puede emitir sanciones frente a incumplimientos por parte de algunos de sus colaboradores, por ejemplo, omisión de la información, o cuando nosotros intermediamos un producto o un bien, digamos, financiero, con la información, por ejemplo, incompleta. Estamos incurriendo en una serie de sanciones que devienen ya de otro tipo de figura legal y las cuales nos pueden traer unas consecuencias bastante severas en cuanto al desarrollo de riesgos que se puedan materializar. Pues bien, esto es como todo lo que veníamos como contándoles por hoy en el sistema de atención al consumidor financiero. Cualquier pregunta, no duden, mi extensión es la 1801 y nada, pues les deseo un muy buen día y espero que podamos ahondar muchísimo más adelante sobre el SAC. Gracias.